Hola a todos, bienvenidos a The Graffitis. Tras un lunes de apagón y un viaje por Croacia, vuelve el video resumen con las noticias más importantes del graffiti. Esta semana venimos cargados de noticias. Hablaremos de las sospechas sobre Renfe y sus denuncias, la polémica que rodea a La Sombra, en Valencia, y las pintadas en los históricos faros de Mera. También viajamos hasta la Torre Trump, en Nueva York, donde un activista dejó su marca, y veremos un impresionante haul car de los cazafantasmas rodando por Nueva York. Además, te contaré la historia de un mítico escritor de graffiti que ahora se dedica a borrar lo que antes pintaba. Nos vamos hasta Quito para hablar del festival Southside Writers y cerramos con el fanzine Pintar o Morir, mi viaje por Croacia, su escena del graffiti, además de algunas novedades en el canal. Imagino que la mayoría lo sabéis, pero antes de nada una pequeña aclaración. Este vídeo suele salir los lunes, se llama Lunes de Graffiti. He decidido cambiarle el nombre y ponerle este Martes de Graffiti porque va a ser publicado en el día de hoy. Y es que ayer en España sufrimos un gran apagón eléctrico. Y por ese motivo, pese a que el vídeo estaba preparado, pues no pudo salir. Así que hoy he decidido lanzarlo y hacemos este especial Martes de Graffiti. Y ya la semana que viene volveremos al lunes, al día tradicional de estas noticias. Y como siempre, antes de comenzar, os recuerdo que me ayudáis mucho si os podéis suscribir al canal, que es completamente gratuito, es tan fácil como darle al botoncito de aquí abajo, de esa manera no os perdéis ninguna de las noticias que vamos publicando, ninguna de las novedades y como os decía, al final del vídeo os cuento algunas ideas nuevas que tengo para el canal. Ahora sí, comencemos este especial Martes de Graffiti. Comenzamos esta semana hablando de Renfe de nuevo, ya hemos hablado en las últimas semanas de cuánto costaba la limpieza, de la denuncia por 100 y pico mil euros a un escritor de graffiti y en este caso volvemos a hablar de ellos, pero porque ha salido una sentencia en la cual se ha condenado de nuevo a un escritor de graffiti con una multa, pero se ha creado un precedente y es que en este caso el juez ha puesto en entredicho pues tanto los daños que suele reclamar Renfe como un poco el modus operandi. Así que esto puede servir como algo para usar en el futuro en nuevas sentencias de graffiti contra escritores y también en las cuantías económicas a solicitar. Así que os cuento todos los detalles. Un escritor de graffiti ha sido condenado por el juzgado de lo penal número 3 de Valladolid tras pintar varios vagones de Renfe en la estación de Medina del Campo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de enero de 2024, cuando el acusado, junto a otras dos personas no identificadas, realizó varios grafitis sobre los trenes. Fue sorprendido por vigilantes de seguridad y agentes de la policía, quienes lograron detenerlo poco después, encontrando en su vehículo restos de pintura y material utilizado para las pintadas. El escritor de graffiti ha sido condenado a una multa de 1.620 euros y deberá indemnizar a Renfe con 401 euros, aunque la sentencia deja abierta la posibilidad de aumentar la compensación si la compañía acredita correctamente los daños. El juez, sin embargo, lanza duras críticas contra Renfe, acusándola de reclamar siempre una indemnización estándar sin justificar los costes reales de las reparaciones, en lo que podría ser un intento de enriquecimiento injusto. Según el juez, Renfe presenta informes autopericiales firmados siempre por el mismo técnico, sin detallar mediciones, facturas ni las reparaciones específicas realizadas, algo que ya se ha observado en otros procedimientos. Aunque el fallo no exime de responsabilidad al escritor de graffiti, sí llama la atención sobre la falta de rigor de la empresa a la hora de reclamar los daños, recordando que el graffiti en propiedad ajena tiene consecuencias, pero que las denuncias deben basarse en pruebas claras y verificadas. Como veis, puede servir de un enorme precedente y en este caso está incidiendo en que se deben presentar mejores pruebas, se deben justificar todos los gastos y eso de que solamente haya un técnico que firme habitualmente este tipo de denuncias, pues al juez le ha resultado un poco sospechoso. Así que seguiremos informando sobre este tipo de sentencias, bien sean mucho más duras contra el graffiti o bien se vean disminuidas, en este caso tomando como referencia esta sentencia publicada recientemente. Vamos ahora con otra de las noticias más importantes de la semana, que además me habéis enviado varios de vosotros durante estos días, y es que se ha publicado en diferentes medios de Valencia, principalmente, aunque creo que también se está publicando, se va a publicar en diferentes medios nacionales, una noticia en referencia a un movimiento que se llama La Sombra te observa,
el cual yo ya estaba siguiendo por redes, incluso habíamos hablado en algunas ocasiones, pero en este caso ha salido una noticia en prensa en la cual se decía que habían detenido a 2 personas que podían estar detrás de algunas de las sombras pintadas en la ciudad y que como que lo habían pillado in situ. A raíz de esta noticia, pues yo he hablado con la sombra, hemos estado intercambiando algunos mensajes y en este caso, pues lo que se ha publicado en la prensa es lo que un poco ellos confirman, en el sentido de que van a parar un poco sus actividades y que incluso en un pequeño comunicado pues se desmarcan de todo lo que ha sucedido y que ellos representan un movimiento diferente al que se está contando en la propia prensa. Así que os cuento todos los detalles. 2 jóvenes han sido investigados en Valencia tras ser sorprendidos pintando sombras con ojos verdes en las calles de la ciudad. La policía local, gracias a la colaboración ciudadana, los interceptó cuando realizaban una de estas sombras en un muro. Durante la detención, se les encontraron restos de pintura verde en las manos y varios botes de spray. Las sombras, atribuidas a estos jóvenes, habían aparecido en numerosas zonas: fachadas, bancos, contenedores y edificios, como el antiguo monasterio de San José y Santa Teresa, protegidos como bien de interés local. Se les acusa de un delito continuado de daños contra bienes públicos. Detrás de las sombras con ojos verdes no solo hay arte urbano, representan un movimiento social que denuncia las injusticias y desigualdades que afectan a la salud mental. Según sus autores y como se indica tanto en Instagram como en su web, las figuras negras simbolizan la oscuridad que domina nuestra sociedad y la falta de vida. Los ojos verdes, el veneno que corrompe nuestro entorno. Las sombras, sin brazos ni bocas, expresan la incapacidad de actuar frente a esas injusticias. El colectivo aclara que no buscan protagonismo ni fama y que su intención es remover conciencias de manera pacífica, no causar daños, aunque aseguran que la sombra no es delincuencia, es reivindicación, y han pedido disculpas a quienes se hayan sentido perjudicados. Y terminan con su lema: la sombra somos todos. Así que en los últimos días he visto que se han publicado nuevos artículos, incluso hablando un poco sobre el fenómeno de la sombra y de otros artistas urbanos que están en Valencia, por ejemplo, de Photographer, del cual ya te he hablado en el canal. Así que seguro que van saliendo nuevas noticias. Igualmente estaría pendiente a cualquier nuevo comunicado que pueda hacer la sombra. Igualmente te dejo su Instagram para que lo puedas seguir de primera mano todo este tema. Y de Valencia nos vamos hasta Galicia, en concreto hasta A Coruña, para hablar de unos polémicos grafitis que han aparecido en los denominados faros de Mera, que además es muy curioso porque investigando para la noticia he visto que no había solo un faro, sí que en este caso hay 2. Y de nuevo pone un poco la gran pregunta sobre si el grafiti tiene algún límite, sobre si está permitido todo y si también estos daños al patrimonio, a monumentos que han sido historia de un municipio, de una ciudad, pues deberían ser protegidos y debería haber una conciencia para los escritores de graffiti no pintar allí. Así que todo esto se pone sobre la mesa. Igualmente os cuento todo lo que hay en esta noticia. El Ayuntamiento de Oleiros ha reclamado a la autoridad portuaria la limpieza urgente de los faros de Mera, tras las pintadas que aparecieron en sus estructuras hace 2 semanas. Debido a su gran valor histórico, patrimonial y paisajístico, el consistorio exige una intervención inmediata para restaurar estos símbolos locales. Los faros de Mera fueron construidos en 1917 y comenzaron a operar un año después. Además de su función marítima, se han convertido en un lugar emblemático, visitado por cientos de personas a lo largo del año. La policía local de Oleiros trabaja en identificar a los responsables de este delito contra el patrimonio público. Los faros de Mera, más que simples estructuras, representan parte viva de la historia de la comarca. Y de Galicia y de esta polémica en los faros, en este caso pues de nuevo como decía en pintadas, en grafitis que aparecen en edificios patrimoniales, nos vamos a ir hasta Estados Unidos, donde he encontrado 3 noticias que además tienen cierta relación entre ellas. 2 son en Nueva York y la otra nos vamos a ir hasta Seattle. Así que comenzamos con la primera, que ha sido un grafiti que se ha pintado en la Torre Trump. Un manifestante climático fue arrestado tras pintar con aerosol la palabra USA sobre una insignia presidencial en el vestíbulo de la Torre Trump en Nueva York. El activista pertenece al colectivo Rebelión contra la Extinción, conocido por sus acciones de desobediencia civil en defensa del medio ambiente. Tras realizar la pintada con pintura verde, se arrodilló frente a la placa y desplegó una pequeña pancarta con el mensaje Game Over, mientras declaraba que están arruinando el planeta por lucro.
Esta persona fue detenida poco después por agentes de la policía de Nueva York y acusado de hacer grafitis, posesión de instrumentos para grafitis y manipulación criminal. También tenía antecedentes por allanamiento ilegal en la Universidad de Columbia. Aunque el servicio secreto no intervino en el arresto, confirmó que no hubo alteraciones en las operaciones de protección y agradeció la rápida respuesta policial. En este caso, como habéis visto, no se trata de un graffiti al uso, pero me gusta también traer este tipo de graffiti político, graffiti social, en el cual pues se emplea el spray. En este caso hace una acción bastante potente en el sentido de que es difícil colarse en la Torre Trump e incluso pintar. Me surgen las dudas por el tema de que había mucha prensa. Efectivamente, si pertenece a un colectivo, la acción está un poco premeditada y por eso se pudo grabar y por eso ha tenido tanta trascendencia. Entonces no es graffiti de firma, pero igualmente es graffiti que se hace en un lugar determinado y está dentro de este concepto como graffiti político o graffiti social. Y sin dejar Nueva York, os quería traer algo que encontré hace unas semanas, pero no había tenido la oportunidad de poder traerlo a las noticias, y es un espectacular tren pintado completo, lo que se denomina un whole car, y en este caso en el metro de Nueva York, y además con una temática muy importante allí en Nueva York y además muy conocida en todo el mundo, que son los cazafantasmas. El vídeo, capturado por el comediante Ethaniel Bark y compartido por el New Yorker, muestra todo el tren cubierto de graffiti. Entre las piezas más destacadas, los fans pudieron reconocer una reinterpretación del icónico logo de los cazafantasmas, una versión animada del personaje Slimer y varias salpicaduras de slime verde, en homenaje al clásico de los años 80. El resultado ha capturado la atención de usuarios de todo el mundo por su espectacularidad y su conexión con un icono cultural tan reconocido. Y dejamos Nueva York, nos vamos hasta la costa oeste y vamos hasta la ciudad de Seattle, con, digamos, una de las noticias más curiosas, incluso una de las más importantes de toda la semana, y es que un escritor de graffiti, en concreto es Iger, que firma como Eager, en Seattle era uno de los más prolíficos, y a principios del año pasado pues lo pilló la policía. De hecho le hizo un vídeo donde él reconoció que le estaba pintando en la ciudad, que era su tag, y en este caso pues lo sancionaron con 80 horas de trabajo para la comunidad, que correspondía a 80 horas para limpiar graffiti. Sin embargo, todo esto ha dado un giro de los acontecimientos, porque lejos de usar estas 80 horas de graffiti, de 80 horas para limpiar grafitis, ha decidido montar su propia empresa con otro escritor de graffiti y se dedican ahora a borrar grafitis por toda la ciudad. Un escritor de graffiti de Seattle, conocido por su tag Iger, fue condenado a 80 horas de servicio comunitario como parte de un acuerdo de culpabilidad, tras ser acusado de causar daños millonarios a propiedades públicas y privadas de la ciudad. Esto sucedió a principios de 2024. Pues bien, ahora la historia ha cambiado radicalmente y ha pasado de esas 80 horas a dedicarse a limpiar graffiti de forma profesional. Iger ahora está involucrado en un proyecto de limpieza de grafitis junto a su amigo y ex grafitero Jay Boltman. Juntos han creado el negocio The Buffman, dedicado a eliminar grafitis de propiedades. Según Boltman, su experiencia en la escena les permite hacer un trabajo eficiente y la gente debe confiar en ellos para ver resultados. Iger, quien se recupera de un accidente grave que le dejó en coma en 2024, señala que su meta es cambiar la percepción del graffiti en la ciudad y promover formas más constructivas de expresión. Os dejo aquí abajo en la descripción este Instagram de Buffman, de la nueva empresa creada por Iger. Ya ha publicado alguna foto, en los comentarios pues tenéis gente que está a favor, gente que está en contra. Como veis, a él lo condenaron en enero de 2024 y posteriormente tuvo un accidente y lo mantuvo en coma. No sabemos cómo estas secuelas le han llevado a cambiar tan radicalmente toda esta situación y ha pasado pues de estar dentro de la escena del graffiti y además ser, como decía, un escritor muy destacado, era un bomber implacable en la ciudad, a de repente montar una empresa y ponerse a limpiarlo. Así que igualmente seguiremos atentos y podéis seguirlo en su Instagram. Vamos ahora con la agenda de festivales y de libros y de fanzines, y en este caso os traigo uno de cada. Vamos a irnos hasta Ecuador, en concreto hasta Quito, para hablaros del festival Southside Writers. Del 1 al 4 de mayo, prepárate para ser parte de un festival donde el graffiti, el freestyle y la cultura urbana se toman Quito. Está dirigido a jóvenes artistas emergentes y amantes de la cultura hip hop. El festival Southside Writers en Solanda, en el sur de la capital ecuatoriana, promete ser una gran celebración de la cultura urbana.
Es más que arte en los muros, es comunidad, música y transformación cultural. Como veis, cuenta con una nómina destacada de escritores de graffiti, viene gente de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica y evidentemente una gran parte de escritores locales, en este caso de Ecuador. Así que estad atentos a sus redes porque irán publicando las diferentes intervenciones y además tienen una amplia agenda con una mesa de debate y con diferentes participaciones. Así que será un evento de referencia en Quito, en Ecuador. Y en el capítulo de recomendaciones vamos hoy con un fanzine que se acaba de lanzar después de varios años en los cuales ellos tenían una web y ha lanzado un fanzine de más de 160 páginas que se llama Pintar o Morir. Pintar o Morir es un proyecto que comenzó en 2009 como una página web de graffiti con entrevistas a figuras de la escena, especialmente de Madrid. Después de varios años de actividad, la web cerró, pero el año pasado se decidió revivir el proyecto de una manera diferente, lanzando un fanzine impreso para regresar a las raíces del graffiti en papel. El fanzine, de 164 páginas, lanzado a nivel nacional, se distribuyó en varias tiendas de graffiti como Tómbolo Shop Fuenlabrada, Spray Dealer, 4Elements Córdoba, Montana Shop Madrid, entre otras. En su estreno, la tienda Montana Shop vendió todos los ejemplares en tan solo un día. El fanzine incluye especiales de escritores como Sema de Los Ángeles Caídos Crew, de París, o Prick y Cono, de Bilbao, o la Trappist Crew. Además, cuenta con secciones sobre metros de España, metros del mundo, trenes de España y trenes del mundo. Así que si todavía no lo habéis hecho, aparte de estas tiendas, como os he dicho, os dejo aquí abajo el perfil para que siempre podáis contactar con ellos. Os he puesto muchas de las imágenes que me han enviado y que forman parte de este fanzine y además ellos tienen un correo para que en caso de que quieras enviarle algunas imágenes puedas hacerlo. Así que tenemos que seguir de cerca Pintar o Morir. Y para terminar este martes de graffiti especial, os voy a contar brevemente mi paso por Croacia, en el cual no he ido solo a un viaje para temas de graffiti, sino era un viaje más personal, profesional, y lo que sí he podido ver es un poco la gran diferencia que hay en el país. Es un país que es reciente, digamos que surgió tras la denominada Guerra de los Balcanes, y he estado moviéndome en coche por grandes ciudades como son Zagreb, Split o Dubrovnik, y luego por pequeños pueblos o poblaciones. Entonces hay una gran diferencia en las grandes ciudades como Zagreb, en su capital. Sí que hay una escena de graffiti importante, incluso en el centro histórico hay un movimiento bastante potente, incluso hay un callejón muy especial, que ya lo he dejado en algunas historias de Instagram y lo habéis visto en un vídeo dedicado. Y lo que sí destacaría sería que en estos pequeños pueblos se van viendo algunas piezas de graffiti y se va viendo cómo evoluciona. También la cercanía que tienen a diferentes países con escenas importantes del graffiti como son Alemania, Austria o Italia, que casi hacen frontera, pues hacen que cada vez más haya más graffiti en estas zonas. Sin embargo, lo que más me ha destacado ha sido un vídeo que ya os traje, en el cual estuve en un avión abandonado que perteneció a la Guerra de los Balcanes, que combatió allí. Y este avión se ha convertido en una de las referencias, pues principalmente para los moteros que viajan por la zona y luego pues también para escritores de graffiti o gente que está relacionada con la cultura del hip hop, cultura de los stickers, y han dejado allí muchas pegatinas. Y eso os lo conté en un vídeo y lo saqué. Lo que no os conté, que pocos metros más adelante hay un aeródromo completo en el cual también hay muchísimas piezas de graffiti. En este caso grabé algunas escenas, algunos vídeos que estaréis viendo. Sin embargo, no pude grabar todo porque no esperaba ese lugar, me faltaba luz, así que lo estuve explorando, pero no pude traer imágenes. Así que lo que sí tiene Croacia son muchos escritores locales, los cuales podéis contactar cuando estéis allí, sobre todo en las principales ciudades, como os digo, Zagreb, Split, en Dubrovnik algo menos, que es un sitio mucho más turístico, pero en Zagreb y Split sí que podéis verlo. Como os he hablado un poquito de Zagreb, y en Split sí que hay un movimiento de graffiti súper fuerte. Es un sitio muy destacado. En prácticamente todas las calles principales vemos firmas, vemos piezas, incluso en sitios donde uno no se lo espera, y se está viendo cómo hay un gran contacto con escena principalmente europea que viajan hasta Croacia y aprovechan y contactan con escritores locales y van dejando sus piezas allí. Si alguno quiere información me puede escribir por privado y os puedo dar muchos más detalles. Y además de este viaje por Croacia os quería contar una novedad
que he pensado para el canal, principalmente para que me dejéis aquí abajo un comentario qué os parece. Es algo que me gustaría introducir ya en próximas semanas, que sería la oportunidad de poder publicar diferentes fotos, principalmente, si alguien me quiere enviar vídeos también son bienvenidos, de escena del graffiti en algunos países e intentar hacerlo un poco temáticos. De esa manera, pues os pediré que me enviéis imágenes o vídeos de escena del graffiti, por ejemplo, de México o de toda Sudamérica o de Chile o de Europa o solo de algunas ciudades de España. De esa manera podemos hacer un recopilatorio, me podéis enviar a quién pertenece, ya esos datos descriptivos os lo dejo un poco a vosotros si queréis aparecer o no, y podemos hacer que otros escritores de graffiti de otros lugares pues puedan encontrar un punto aquí en The Graffitis en el cual puedan ver cómo se está evolucionando. Y como os digo, me gustaría también hacerlo no solo por zonas, sino quizá por estilos o por lugares. La idea sería, por ejemplo, hacer grafitis en cierres o grafitis en altura, o diferentes wild style o incluso anti-style. Mezclar un poco todo esto e intentar hacer un vídeo recopilatorio, no sé si semanal o a lo mejor mensual, dependiendo del volumen. Y creo que puede ayudar mucho a la comunidad para conocer un poquito mejor la escena del graffiti en todo el mundo. Hasta aquí este recorrido por las noticias del graffiti y con estas actualizaciones. Ha sido un martes de graffiti un poco especial, como os decía al inicio, volveremos la semana que viene ya al lunes de graffiti habitual con las mejores noticias. Os pediré a lo largo de la semana, sobre todo por redes sociales, que me enviéis si tenéis noticias, festivales, fanzines, y de esa manera podemos enriquecer estas noticias de graffiti. Y si hay alguna novedad de las que he traído esta semana o de alguna que he traído en semanas anteriores, os la traeré también al canal. Así que os deseo una feliz y bonita semana. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.